Ella es Andrea, profesora de Lengua y Literatura del Colegio Limache College. Ella, al igual que cientos de profesores en el país, atraviesa una dura realidad que se ha agudizado durante la pandemia. ¿Cuál es la realidad de los docentes en Chile? ¿Cómo han vivido la pandemia? Para poder comprender la situación que viven hoy los profesores, es necesario investigar. ¿Cuál es la realidad de los docentes en Chile? Un 34% de los profesores que están contratados entre 31 y 44 horas semanales dicen trabajar más de 51 horas a la semana y sobre un 35% abandona su profesión antes de los 5 años de ejercicio, según el estudio realizado por la Universidad Católica de Chile. El estrés o burnout también que se le llama el estrés laboral particularmente. La calidad de vida laboral te establece como dentro de los principios que tú debes tener tus horas de trabajo súper bien determinadas. Entonces el profesor tiene la complejidad, muchas veces sus tiempos no lectivos no alcanzan. Esas prácticas, cuando uno naturaliza sobre el exceso de trabajo, uno empieza a enfermar distintos aspectos. Por ejemplo, depresión, empieza a tener problemas de ansiedad, crisis. Muchos profesores pueden sufrir de crisis de pánico, crisis de angustia, que son las expresiones de una mente que está enferma por trabajar. En 2011, un 10,8% de los profesores abandonó el mercado laboral en su primer año de ingreso, mientras un 20,3% lo hizo al segundo año. La sobrecarga laboral se entiende mucho como por la falta de tiempo, por la alta carga de actividades dentro y fuera del aula de clases, pensando en las reuniones de apoderados, por ejemplo, y esto afectaría en el cómo ellos pueden realizar su actividad. La jornada anual de clases es más elevada que el promedio mundial. En Chile los profesores hacen clases un promedio de 1.100 horas, cuando el promedio mundial es de 800. En Chile hay una sobrecarga laboral. Si a ti te contratan por un tiempo, digamos, de 20, 30 horas en un establecimiento, esas 30 horas tú vas a tener que estar enseñando 70% de ese tiempo, vas a tener que estar enseñando en clases. Y en otros países es más bajo esa proporción, de manera que el profesor pueda o la profesora pueda tener tiempo para revisar los materiales, las pruebas, que son parte del trabajo escolar y que en teoría no debieran hacerse cuando se vuelve a la casa, porque en la práctica sí se hacen. Entre el año 2015 y 2020, los profesores se han manifestado por razones como la deuda histórica. La deuda histórica se originó en 1981, cuando no se cumplió la Ley 3.551, que establecía a modo compensatorio un reajuste de hasta el 90% en el sueldo base para todos los empleados públicos. El mismo año comenzó el proceso de municipalización de la educación y tanto colegios como profesores pasaron a depender de los municipios. El reajuste acordado fue desconocido por parte de los sostenedores y los docentes fueron excluidos del beneficio. En total son cerca de 87.000 afectados, entre jubilados, retirados y fallecidos. La Cámara de Diputados en el año 2009, en su Comisión de Deudas Históricas, reconoció la existencia de una deuda, pero hasta la fecha nada se ha devuelto. El agobio laboral es uno de los problemas más latentes y duraderos en el tiempo. El sueldo, la jornada laboral, la inestabilidad, los despidos, la carga laboral son parte del agobio que enfrenta un profesor día a día. Además, el número de alumnos por sala. En Chile llega a un promedio de 31, mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es de 21. La pandemia, por lo menos una vez al semestre, yo daba por estrés. Ahora con la pandemia hay días en que de verdad me siento muy melancólica, muy triste y muy cansada como para poder hacer las tareas que tengo de forma efectiva. En el colegio mi horario constantemente era desde las 8 hasta a más tardar las 7 de la tarde. Generalmente salía entre las 6. Sin embargo, eso ya no es. Hoy en día trabajo de lunes a viernes aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las
8 de la tarde si es que no tengo que mandar informes, porque si no, o también si es que no tengo que preparar material, porque si no, mi trabajo puede extenderse hasta las 2, 3 de la mañana. Yo en corregir un papel me demoro aproximadamente 5 minutos por evaluación, si es de alternativa, 10 minutos si es de desarrollo. Ahora, al tener que revisar a través de una pantalla, me demoro entre 15, 20 y a veces 30 minutos por estudiante. Entonces ya solamente con eso se ve que mi sobrecarga laboral aumentó bastante. A eso se le añade que tenemos que reunir una gran cantidad de información que nos exige tanto el establecimiento como el ministerio para saber la situación de cada uno de los estudiantes. El docente le obliga a más trabajo, porque es preparar el material, revisar el material, entregar el material, mandarlo, enviarlo, recogerlo de vuelta, revisar, y el tiempo laboral que ocupa, a la larga, es mayor que el tiempo real presencial. Durante la pandemia, un 77% de los profesores del país afirma estar estresado o muy estresado en el marco de la educación a distancia. Así lo reveló la segunda encuesta que realizó Elige Educar en tiempos de pandemia, la cual incluyó a más de 4.000 docentes de Chile. Estos resultados dan cuenta de un alza del 24% de los niveles de estrés en comparación al primer sondeo que realizó Elige Educar en el mes de abril y mayo. También dejó en evidencia que estos índices son mayores en el caso de los docentes con menos años de experiencia laboral. La situación de la profesora Andrea representa miles de casos a lo largo del país. Soy Fernando Pino, soy profesor de matemática. La profesión de ser profesor debe ser mucho más valorada y uno de esos temas es la parte económica, que se nos mire con un poco más de respeto. No es fácil lo que nosotros hacemos. Hola, mi nombre es Carla, soy educadora diferencial. Hace 7 años trabajo en el sistema público de educación y estoy cansada del agobio laboral, estoy cansada de la falta de recursos, estoy cansada de que en Chile la educación sea un privilegio y no sea un derecho. Los profesores además señalan que quien dirige el Ministerio de Educación en Chile no tiene conocimientos de docencia en el aula, ya que en Chile los ministros han sido abogados, economistas, ingenieros y políticos. El equipo realizador de esta investigación intentó contactar en 2 oportunidades al ministro de Educación, Raúl Figueroa, pero no hubo respuesta. Esté al mando de la educación, tenga conocimientos en terreno de cómo se trabaja en un colegio, de cómo se trabaja en una sala de clases con niños de distinto tipo, porque los últimos ministros han demostrado completa ignorancia acerca de cómo es el proceso educativo, acerca de cómo trabajan los profesores y peor aún nos han humillado públicamente, demostrando más su ignorancia. Los colegas estamos indignados por cómo el ministro se ha dirigido hacia nosotros, tratándonos de que estamos cómodos. De verdad, yo le doy un día al ministro en mis zapatos, y eso que yo no tengo hijos, porque de verdad me saco el sombrero ante los colegas que tienen hijos. En mi caso tengo un hijo, por lo tanto la educación a distancia o el teletrabajo, las clases online se han visto cruzadas con la incorporación, o podríamos decir con la intromisión a nuestros hogares, a nuestros espacios, más la dificultad de nuestras labores, y yo creo que en eso también hay una diferencia en la realidad docente entre alguien que no tenga hijos o alguien que no tenga apoyo. De cierta manera está muy marcada también como la diferencia de género en ese aspecto, por la carga que le es propia social y culturalmente a las mujeres con respecto al llevar un hogar. Eso de estar pendiente de lo que requieren los otros, de lo que estar como atenta a los requerimientos de todo el mundo, eso agobia mucho. En cambio, cuando uno toma por sus propias manos, digamos, y dice, bueno, voy a hacer esto, y realmente no
Y si no alcanzo, no alcanzo. Yo muchas veces le decía a una, mira que me piden esto otro, ya, pero dentro de tu tiempo, si tú no alcanzas a hacerlo, no lo puedes hacer. Claro. Entonces no te exijas más de lo que puedes dar. Claro. Entonces, pero igual queda como esa cosa ahí, ay, no cumplí, no lo estoy haciendo bien, es como esa inseguridad. Hoy, en Chile, los profesores se hacen cargo de esta dura e injusta realidad, las deudas del pasado y un Chile que en la actualidad sigue sumando trabas en el día a día docente. Es una de las carreras más hermosas que existen. La satisfacción de un joven que te diga, profe, gracias a usted aprendí, profe, gracias a usted entendí tal concepto o tal fenómeno, es impagable. Sin embargo, de vocación no se vive. No maten la vocación de los profesores. Nosotros nos despertamos con ganas de hacer de Chile un mejor país, de hacer de esta sociedad un lugar mejor.